Orígenes de Roma, mitos y leyendas. En la antigüedad era frecuente que las ciudades se dieran un origen mítico, y Roma no es la excepción. Las leyendas sobre la fundación de la ciudad hablan de héroes, diosas y guerras. De eventos claramente fantásticos. Sin embargo, como también suelen suceder con las leyendas, hay un paso de verdad o un poco de menos de recuerdo de ellas. Buscar esa verdad en los orígenes de Roma es complicado porque solo disponemos de pruebas arqueológicas y hasta cierto punto de los registros históricos. Los primeros autores de Roma que escribieron sobre los orígenes de la urbe lo hicieron siglos después de su fundación y a menudo no se molestaron en separar la verdad del mito. Además, el saqueo por parte de los galos en el año 383 a.C. destruyó cualquier registro escrito sobre los primeros siglos de la historia en la ciudad. Aún así, uniendo las piezas que quedaban de este rompecabezas desapareció, se puede encontrar retazos de verdad en los mitos fundacionales de las ciudades que dominó el mundo. Etnias. Según la versión mítica, la historia de Roma habría comenzado 4 siglos y medio antes de la fundación, cuando el príncipe troyano Eneas llegó a las costas labidianas en busca de un nuevo hogar. Su epopeya se narra en la Eneida, la obra maestra escrita por Virgilio, por encargado del emperador Augusto. Pero esta obra tenía una finalidad política: glorificar el origen de Roma, atribuyéndole un fundador mítico y semidivino. Aunque escasos, hay retazos de veracidad en esta historia. Los primeros romanos, antes de la fundación de la ciudad, eran comunidades de pastores que vivían en las colinas y que estaban formados, en buena parte, por fugitivos y exiliados de otras tribus. Algunos de estos eran de origen etrusco, un pueblo que, por sus costumbres tan diferentes de sus vecinos, algunos historiadores romanos consideraron del origen extranjero, y uno de los posibles orígenes que bajarán eran precisamente analótica. Vamos ahora con las influencias culturales. Vamos a hablar de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. El segundo gran episodio mítico de Roma es la fundación de la ciudad en sí, narrada en la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo. La historia empieza en Alba Longa, la ciudad fundada por el hijo de Eneas, Ascanio, para hacerse con el trono de tirano. Amulio derroca a su hermano y mata a los hijos de este. A continuación, obligan a Silvia, única hija de Numitor, a convertirse en una virgen vestal, a las que estaba prohibido tener relaciones sexuales, para impedir que tenga hijos que puedan recuperar el trono de su abuelo. Silvia queda embarazada del dios Marte y da a luz a 2 gemelos. Rómulo y Remo, que Amulio ordena asesinar.
El hombre encargado de matarlos finalmente se apiada de ellos y los abandona en una cesta en el río Tíber. Los gemelos son rescatados por la loba Luperca, que los amaba, y posteriormente por el pastor Faustul, que los cría. Cuando crecen y descubren su identidad, matan a Mulio y devuelven al trono a su abuelo Heitor. Vamos ahora para los comienzos de la República, la Gran Colombia. Resulta que la Gran Colombia fue una entidad política que existió en América del Sur durante el siglo XIX, entre 1819 y 1831. Esta república nació como resultado de las luchas independistas que llevaron a la emancipación de las colonias del dominio español. La Gran Colombia fue establecida oficialmente el 17 de diciembre de 1819, después de la victoria de Bolívar en la batalla de Boyacá. Esta entidad abarcaba los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y por parte de Panamá. Bolívar consiste en la diversidad cultural y geográfica de la región. Buscó crear una república unida bajo principios republicanos y democráticos. Vamos con la desintegración y legado de la Gran Colombia. La República de la Nueva Granada fue entidad política que surgió después de la disolución de la Gran Colombia en 1831 y existió hasta 1858, cuando se transformó en la Confederación Granadina. Esta república abarcó principalmente el territorio que hoy constituye Colombia y parte de Panamá. Vamos con el desarrollo económico y social de la Nueva Granada. A lo largo del siglo XIX, la economía de la República de la Nueva Granada experimentó transformaciones significativas. La agricultura seguía siendo una parte fundamental de la economía, pero se observó un aumento en la importancia de la minería, especialmente con la explotación de recursos como el oro y la plata. Las ciudades como Bogotá y Cartagena experimentaron un crecimiento urbano y se convirtieron en centros culturales presentes en sus datos de identificación. Esto es todo. Espero hayan entendido qué pasó con Roma, qué pasó con nuestra Colombia. Es un poquito de lo mucho que podemos aprender de ellos. Fue un placer. Quien les habló, Paola Bajonero, de la licenciatura de Ciencias Sociales en Uniminuto.